Hoy te voy a enseñar cómo puedes conseguir 100.000 seguidores en TikTok rápido. Crecer en TikTok puede ser sencillo y rápido. Lo único que necesitas los conocimientos adecuados. Y para eso estoy yo, así que ¡vamos con el vídeo! Hola y bienvenido o bienvenida a este vídeo. Mi nombre es Paul Corominas y me dedico profesionalmente a ayudar a otras personas a que entiendan cómo funciona el mundo de las redes sociales. Hoy te voy a enseñar cómo puedes conseguir 100.000 seguidores de forma rápida en TikTok. Por cierto, recuerda seguirme en mi cuenta de TikTok y ya verás que es más sencillo de lo que parece. Muchas veces subimos contenido, no sabemos qué tenemos que subir, cómo lo tenemos que subir, porque hay algunos vídeos que funcionan y otros no, y nos acabamos rayando porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a darte todos los conceptos clave que necesitas entender para poder crecer en TikTok. Pero primero de todo, ¿se puede realmente crecer en TikTok y crecer de una forma rápida? Pues sí, a día de hoy TikTok sigue generando muchísimo tráfico orgánico. Esto significa que si subimos contenido, TikTok puede enseñar este contenido a personas que no nos conocen y esas personas nos descubren en la pestaña del para ti y si les gusta nuestro contenido nos van a seguir. Y ya vamos a un punto súper importante y es que si queremos conseguir seguidores en TikTok, lo que tenemos que conseguir es que nuestros vídeos salgan en el para ti. Y bueno, en realidad todos los vídeos salen en el para ti. Aquí la cuestión es en conseguir que salgan muchísimo tus vídeos. ¿Y cómo decide qué vídeos salen en el para ti y cuáles no? Es decir, ¿cómo el algoritmo de TikTok decide eso? ¿Por qué hay vídeos que tienen 1 millón de visitas y hay vídeos que no pasan de las 100 visitas? Pues bien, el algoritmo de TikTok funciona por niveles. Cuando nosotros subimos un vídeo, TikTok nos regala unas primeras visitas, acostumbran a ser unas 100, 200, 300 visitas. Con esas primeras visitas que nos regala TikTok ya va cogiendo datos, ya va analizando cómo está interactuando la audiencia con nuestro contenido. Si ve que el vídeo está gustando, está interesando y está consiguiendo enganchar a la gente, lo que hará es que seguirá enseñando nuestro vídeo. ¿Y hasta qué punto lo enseñará? Pues en el punto en que todos los otros vídeos que esté enseñando en ese momento, pues estén funcionando mejor que el nuestro. En el momento en que nuestro vídeo funcione peor, ya dejará de ganar visitas. ¿Pero qué significa que funcione o no funcione? Pues muy sencillo. Para analizar si un vídeo funciona o no funciona, TikTok tiene en cuenta diferentes factores. Los likes, las comparticiones, el tiempo que se queda viendo la gente el vídeo. Y veo mucha gente confundida con este tipo de interacciones y no sabe muy bien cuál es la más importante. Pues bien, aquí te lo voy a decir. Habrás visto que todo el mundo pide likes en los vídeos y quiere tener corazoncitos en los vídeos. Pero la verdad es que de todas las interacciones que nos pueden dar en TikTok, los likes son las que menos valor tienen. ¿Por qué? Pues porque sí, porque dar un like es muy sencillo. Muchas veces no garantiza de que el vídeo guste. Así que obviamente es mejor recibir likes que no recibirlos, pero no es lo más importante. Algo más importante que recibir likes son, por ejemplo, los comentarios. Recibir comentarios es un poco mejor porque la gente tiene que perder más tiempo en escribir el comentario, generan debate y esto funciona mejor. ¿Qué funciona mejor que los comentarios? Las comparticiones. Cuando la gente empieza a compartir tu vídeo, lo envía por mensaje privado, lo comparte en otras redes sociales, todo esto es mucho mejor. Pero el punto más importante, y eso es lo que tienes que tener clarísimo, el punto más importante para que tu vídeo salga más en el para ti, es la retención de audiencia. La retención de audiencia básicamente lo que significa es que el objetivo que tú tienes que tener es que la gente se quede enganchada viendo el vídeo hasta el final. Si tú subes un vídeo, TikTok enseña ese vídeo 100 veces en el para ti y las 100 personas se quedan viendo el vídeo hasta el final, TikTok le enseñará mucho más. Y si le consiguen con 1000 personas, pues todavía más. Eso es lo que le interesa a TikTok. Al final pensad que TikTok lo que le interesa es que la gente esté el máximo de tiempo en su plataforma, en su red social. Por lo tanto, lo que valora es que consigas mantener la atención de la audiencia. Y eso evidentemente no siempre es sencillo. Y es por eso que en el día de hoy te voy a dar algunos tips para que consigas hacer vídeos que funcionen mejor en esta aplicación, que por lo tanto salgan más veces en el para ti y que de resultado pues consigas tener más seguidores. El primer consejo que te quiero dar, y este es bastante importante, y es que los vídeos que mejor funcionan en la plataforma duran entre 15 y 30 segundos. Y te voy a explicar por qué ocurre esto, por qué no puedes hacer vídeos muy cortos o vídeos muy largos. Pues bien,
¿por qué no puedes hacer vídeos muy cortos? Porque tú dirás, hombre, si lo importante es la retención de audiencia, si subo un vídeo de 1 segundo, pues la gente se quedará viendo el vídeo hasta el final, segurísimo. Pues sí, eso es cierto, cuanto más corto sea el vídeo, más fácil te será conseguir retención de audiencia. Pero es que hay otro factor importante y no solo es la retención de audiencia, sino que es el tiempo total de visualización. Es decir, si tú consigues un 100% de retención de audiencia porque tu vídeo dura 1 segundo, pues muy bien, pero cada usuario solo le puede dar a TikTok 1 segundo de atención. Es decir, el tiempo total de visualización que conseguirás es muy pequeño. Y por contra, ¿qué pasa si haces vídeos muy largos, si haces vídeos de 1 minuto? Pues con los vídeos de 1 minuto es más sencillo conseguir tiempos totales de visualización muy altos, es obvio. Pero aquí el problema es que es muy complicado retener a la audiencia durante 1 minuto entero. Así que hay que encontrar un equilibrio entre el tiempo total de visualización y la retención de audiencia. Y como te digo, se ha demostrado que los vídeos que mejor funcionan en la plataforma duran entre 15 y 30 segundos. ¿Puedes hacer vídeos de 10 segundos? Sí, pero menos de 10 sí que no. ¿Puedes hacer vídeos de 40 segundos? Sí, pero más de 40 no es para nada recomendable. Ya te digo, la cifra mágica entre 15 y 30. Otro consejo que te quiero dar es lo que se llama la regla de oro de los 3 segundos. Esto básicamente es que cuando sale tu vídeo en el para ti, la gente tiene hasta 3 segundos como máximo, y ya es bastante, para decidir si se quedará viendo tu vídeo o hará scroll y irás al siguiente vídeo. Pues bien, tienes que tener en cuenta que esos 3 primeros segundos o 2 primeros segundos de tu vídeo son clave. Ahí tienes que poner un gancho, tienes que poner, depende de lo que vaya tu vídeo, ¿no? Pero tienes que poner la frase más importante, tienes que poner la parte más espectacular del vídeo, tienes que poner algo que realmente llame la atención y después seguir con el resto del vídeo. Pero utilizar de forma sabia esos 3 primeros segundos es importantísimo. Otro consejo que te quiero dar es que aproveches las tendencias, tanto las canciones que están en tendencias como las propias tendencias de YouTube. No siempre podrás aplicarlas a tu contenido, depende de lo que subas, pero siempre tienes que intentar aplicarlas de alguna forma a tu contenido. Y por último, otro consejo que te quiero dar a la hora de crear contenido, esto ya es un poquito más de producción de contenido, es que tengas en cuenta elementos como la iluminación, es importantísimo. TikTok no quiere recomendar vídeos que estén mal iluminados, o que el sonido sea horroroso si estás hablando, o que, yo que sé, que hayan 1000 textos y stickers y cosas por la pantalla que ensucien el contenido. El contenido cuanto más limpio y mejor grabado y mejor todo, mejor. Además, intenta que el vídeo te quede dinámico. Eso significa que haya pues cambios de plano, que haya movimiento, porque si es el mismo plano durante 30 segundos, pues eso es contenido aburrido y hace que la gente se vaya. Aunque hagas contenido formativo, tienes que entender que tienes que hacer contenido que sea entretenido, contenido ameno, contenido fácil, ¿vale? Contenido rápido. TikTok es fast food y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de crear tu contenido. Y otra cosa quería comentarte, si quieres aprender no solamente a crecer en TikTok, que crecer está muy bien, pero lo que queremos es generar ingresos, si lo que quieres es aprender a ganar dinero, te voy a dejar un vídeo aquí arriba en el cual te explico 5 formas que tienes de generar ingresos en TikTok. Y ya te aviso que no necesitas tener muchos seguidores para poder generar un negocio gracias a TikTok. Así que te espero en ese vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido. Coméntame aquí abajo cualquier duda que tengas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! No olvides suscribirte.